Amén, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas, amados amigos y amigas que se unen a este programa Una Palabra Viva y Eficaz, la de Bar de Hachén. Sean ustedes bienvenidos. Vamos a estar en esta noche meditando en la palabra del Señor como normalmente lo hacemos cada vez que el Señor así nos lo permite. Poder estar compartiendo con ustedes esta de Bar de Hachén, esta bendita palabra. Y hoy vamos a continuar meditando en su palabra conforme el Señor nos enseña así allí en Josué capítulo 1 versículo 8, cuando nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Lo mismo que como el Señor Jesús, Rebbe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, nos dice en el Evangelio de Yohanan capítulo 5 versículo 38, cuando nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esa es la razón por la cual nosotros nos reunimos de una manera virtual a través del internet. La razón es meditar en las Escrituras. Recuerda que la palabra Torah, que nuestra Reina Valera traduce como ley, significa instrucciones. Y para nosotros la Torah tiene que ser, las instrucciones del Señor tienen que ser desde Génesis o Bereshit hasta el libro del Apocalipsis o Hisgalus. Allí tenemos nosotros que meditar en esa palabra, poder meditar en ella de día y de noche. ¿Cuál es la razón? Para que el Señor haga prosperar nuestro camino y todo nos salga bien. Esa es la razón. Al Señor no le beneficia en nada que nosotros meditemos en su palabra, que nosotros escudriñemos. A quien nos beneficia es a nosotros el conocer la voluntad agradable y perfecta de Hachén para nuestras vidas. Por lo tanto, mi amado hermano, mi amada hermana, hoy vamos a seguir meditando. Hemos venido meditando en el Evangelio de Lucas. Tenemos un tema que se llama siguiendo los pasos de Yahshua, siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos venido durante largo tiempo meditando en este Evangelio de Lucas. Hoy entramos al capítulo 8 y hemos venido conociendo la vida de nuestro Señor Jesucristo, de Rebbe Melech Adonai Yeshua HaMashiach. Hemos venido conociéndola, hemos venido aprendiendo de él a través de Lucas. Recuerda que el Señor allí en el libro, el Evangelio de Juan o de Yohanan, el Señor nos dice: ejemplo os he dado para que lo que yo he hecho, como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y el ejemplo que el Señor nos dejó fue su vida ministerial, desde el mismo momento en que él nació allí en Betlehem o Belén de Judá hasta el momento en que fue crucificado en la cruenta cruz del Gólgota. Ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Él es el buen pastor que su vida dio por las ovejas, el buen pastor que dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Por lo tanto, eso es lo que vamos a hacer nosotros. Hoy vamos a meditar en esa preciosa palabra de Dios. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor y cómo esa palabra nos puede a nosotros ministrar espiritualmente y físicamente. Recuerda bien, la palabra del Señor es un libro integral, es un libro espiritual, pero que nos ayuda a nosotros en nuestra vida física, nuestra vida terrenal, con nuestro caminar aquí por la tierra. Por lo tanto, hoy el tema que vamos a tocar siguiendo los pasos de Yahshua
vamos a ir mirando en el capítulo 8, como les estaba diciendo, versículo 1 hasta el 3. Allí en tu Biblia quizás diga mujeres que servían a Jesús. Dice de la siguiente manera la palabra del Señor aquí en Lucas 8, a partir del 1 hasta el 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que les servían de sus bienes. Qué interesante este capítulo. Vamos a hablar, hemos venido hablando acerca, aquí estamos hablando de las mujeres. Y vamos a hablar, el día de ayer hablamos de también de una mujer, hablamos de la mujer pecadora, la que hemos dicho Isha Jotet, y el Parush, la mujer pecadora y el fariseo. Hablamos de la mujer pecadora y el fariseo, sacamos una enseñanza de esto, pero hoy vamos a seguir hablando ya no de una mujer pecadora, ya no de una mujer que viene a los pies del Mesías a pedirle perdón al Señor, a suplicarle su misericordia, su gracia, sino que hoy vamos a hablar de aquellas mujeres que le servían, pero el título, subtítulo es Nashim, que recibieron refuá de Rujor, Raot y Maglot. Quiere decir mujeres que recibieron sanidad de espíritus malos y enfermedades. Vamos a hablar de eso, de las mujeres que recibieron sanidad, que fueron sanas por el poder del Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, que el Señor Jesús tenía en su vida, porque Él es Dios, y Él sanó a aquellas mujeres no solamente de enfermedades, sino de espíritus malos, de espíritus inmundos. Pero vamos a tocar también, antes de entrar en el tema de las mujeres, el primer punto aquí que vamos a tocar es Besudas HaKeulah de el Malchut Hashem, que significa evangelio del reino de Dios. Mira lo que dice aquí, versículo 1, si tú tienes una Biblia, yo te invito a abrir tu Biblia. Lucas 8, verso 1 dice, aconteció después que Jesús, Yahshua, iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino, y los 12 con él. Mira esto, ¿no? El Señor dice en su palabra que él aconteció que después de esto, ¿cierto? Dice, después que Jesús iba por toda la ciudad y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino, las besudas HaKeulah del Malchut Hashem, del reino de Dios, y los 12, los discípulos, los talmidim, estaban con él, iban con él. Esa es una regla general de nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech, Adonai Yahshua Mashiach, era que él, donde quiera que iba, donde quiera que llegaba, predicaba las besuras HaKeulah, el evangelio del reino de Dios, del reino de Hashem, de Elohim, del reino de Dios. Él donde quiera iba predicando. Él se reunía, lo hemos hablado, él se reunía todos los sábados, todos los Shabbat, de acuerdo a su costumbre, iba a la sinagoga, y en la sinagoga leía la Torah y leía los Naví, leía el libro de los profetas, la Torah, y allí él empezaba, a partir de la escritura que él leía, él empezaba a predicar el evangelio, las besuras HaKeulah, el evangelio del reino de Dios a los que estaban allí congregados. ¿Cuál era el evangelio? El evangelio, ¿o cuál es el evangelio? El evangelio, mi amado hermano, mi amada hermana, no es una nueva doctrina
que nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, trajera. Él no traía una nueva doctrina, él traía la enseñanza que estaba en la Torah, en el Tanakh, desde Génesis o Bereshit hasta el libro del Naví Malaquías. Allí todo eso estaba escrito. Es lo que él estaba enseñando, era lo que estaba escrito. Recuerda que Pablo dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para instruir, para corregir en justicia. ¿Qué escritura? ¿De qué escritura hablaba Shaul? ¿De qué escritura hablaba Pablo? Era de la escritura que nosotros conocemos en la iglesia cristiana occidental como el Antiguo Testamento. Ese Tanakh, ese Antiguo Testamento era y es la escritura inspirada por Dios, útil para redarguir, para corregir, para enseñar, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, y cuando hablamos de hombre relacionamos todo el ser humano, hombre y mujer, sea el hombre de Dios, sea enteramente preparado para toda buena obra. De tal manera que nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, iba por las ciudades y por las aldeas, predicando el mensaje de la palabra de Dios nuestro Elohim. Él no predicaba otra cosa que no estuviera escrita en la palabra. ¿Por qué razón? Porque en Yahshua, en Jesús, se cumple toda la escritura. Es por esa razón que él iba predicando el mensaje del evangelio del reino de Dios, las besuras HaGeulah del Malchut Hashem. Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender. Número uno, antes de hablar de las mujeres que servían al Señor, nosotros como creyentes, como discípulos, como talmidín, discípulos del Señor, seamos hombres o mujeres, estamos obligados a predicar el mensaje del evangelio del reino por todo el mundo. ¿Cómo lo hacemos? Dios te dará la sabiduría. Hoy lo hacemos a través de los medios de comunicación, de las páginas web, de todo este medio que Dios nos ha dado, del internet. Predicamos el mensaje del evangelio. No nos podemos quedar callados. Pero ¿qué es lo que debemos predicar? El evangelio. El evangelio, las besuras HaGeulah. El evangelio, nada más. Yo no debo predicar nada más que el evangelio. Yo no puedo predicar mi iglesia. Yo no puedo predicar mi pastor. Yo no puedo predicar al hombre. Yo predico el evangelio del reino. Y esa es la obligación de todo creyente. Esto no es solamente para el pastor. No es solamente para el evangelista. No es solamente para el predicador. Es para todos. Jesús dejó estipulado ese mandamiento. Ir por todo el mundo y predicad el evangelio, las besuras HaGeulah. Vayan y prediquen las buenas nuevas. Vayan, prediquen el mensaje del evangelio, para que el que crea y sea bautizado sea salvo. Esa es nuestra obligación, por eso lo hacemos, por eso estamos predicando esto. Aquí no estamos hablando de nosotros, no se trata de mí ni de ti, se trata del Señor, que la gente pueda conocer al Señor. Si tú que me estás viendo en este momento aún no lo conoces, quiero decirte que el Señor te ama, Él quiere darte vida nueva, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios todopoderoso, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por esa razón, nosotros estamos predicando las besuras HaGeulah del Malchut Hashem, el evangelio del reino de Dios. Ahora, número 2, el punto B que quiero tocar aquí, ahora vamos con las mujeres, es Shiva Shedim, 7 demonios. 7 demonios. Aquí dice en el versículo 2 de Lucas 8, y algunas mujeres que habían sido sanadas. Aquí está hablando de mujeres, específicamente de mujeres.
Aquí ya no habla del género humano en general como cuando habla de los hombres, sino, y a veces que la Biblia especifica cuando son hombres varones o cuando son mujeres. Aquí está hablando de las mujeres específicamente. Dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas. Quiere decir que todas estas mujeres de las que habla aquí Lucas habían sido sanadas. Habían llegado a la presencia como había llegado aquella mujer pecadora que encontramos en el capítulo 7, que ungió los pies del maestro. Estas mujeres llegaron en la misma condición, porque absolutamente nadie, permíteme decirte, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, absolutamente nadie viene a los pies del maestro siendo sano. Nadie, absolutamente nadie, viene a los pies del maestro siendo libre. Todos los que llegamos a los pies del maestro, a los pies de Yeshua HaMashiach, el Señor Jesucristo, todos los que llegamos a los pies de Él hemos llegado siendo esclavos y estando enfermos. Porque la palabra de Dios es clara cuando dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno. Cada cual se apartó por su camino. Ninguno. La paga del pecado es muerte, y por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero el regalo de Dios, la dádiva de Elohim, es vida eterna en Cristo Jesús, Rebbe Melech Adonai Yeshua HaMashiach. Aquí encontramos que para nosotros poder ser salvos, poder ser sanos, poder ser libres, necesitamos llegar a los pies del maestro. Absolutamente nadie, por buena persona que sea, por religioso que sea, podrá llegar a los pies del maestro, podrá llegar a la presencia de Dios el Padre, el Abacadosh, si no es a través de el Señor Jesucristo, Rebbe Melech Adonai Yeshua HaMashiach. Él lo dice claramente en Juan 14:6. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie, absolutamente, ni religioso, ni buena persona, nadie. No importa que sea una persona religiosa que conozca toda la palabra de Dios, que conozca la palabra de Dios desde Bereshit hasta Gisgalú, del Génesis al Apocalipsis. Si no le ha entregado su vida al Señor, está alejado de la ciudadanía de Dios. No puede entrar a la presencia del Abacadosh, de Dios el Padre. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que todos los que llegamos a los pies de Cristo, a los pies del Maestro, somos personas enfermas y esclavas. Y aquí había una mujer que dice, algunas de las mujeres que han sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Miriam, que se llamaba Magdalit, María la de Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Era una mujer que estaba endemoniada. El 7 es un número perfecto, nos habla de algo completo. Era una mujer que estaba completamente endemoniada. ¿Cuál era su problema? ¿Cuál era la vida de María? ¿Qué era lo que estaba haciendo Miriam? ¿Qué era lo que ella hacía en su vida personal? ¿Qué hacía con su cuerpo? ¿Qué estaba haciendo con su vida? No lo sé. La Biblia aquí no me dice qué clase de mujer era. Era una mujer, pero sí me dice que era una mujer que estaba completamente endemoniada. De tal manera que no tenía ninguna, ¿cómo diríamos? Autoridad sobre su vida, sobre su cuerpo. Eran los demonios los que la manipulaban, eran los demonios los que la llevaban a destruir su cuerpo, su vida. Tenía una vida totalmente destrozada. Y esta mujer un día llegó a los pies del Maestro, llegó a los pies del Señor, y así como estaba destruida,
quizás alcoholizada, quizás prostituida, quizás era una mujer que había tenido tanto dolor en su vida. Era una mujer que su vida no valía absolutamente nada. Nadie daba un peso por ella. Y ella llegó, escuchó la voz de Hamashiach, escuchó la voz del Señor, aquel maestro de Galilea que estaba predicando un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, un mensaje que transformaba el corazón del hombre. Ella llegó, lo escuchó, recibió al maestro, lo aceptó como el Mesías prometido, y en ese mismo momento el Señor le dio libertad de todos sus problemas, de todos los demonios que la estaban atormentando. Ella fue libre. Por eso esta mujer caminaba con el Señor. Era una mujer agradecida, era una mujer que amaba al Señor con profundidad, con todo su corazón, porque Él la había hecho libre. El Señor Jesús, Rebbe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Señor vino a darte libertad. El Señor vino a darme libertad. El Señor vino a sacarnos los demonios que nos tenían a nosotros atados. Quizás si alguna persona que escuche sabe que hay demonios en su vida, que tiene un espíritu de alcoholismo, un espíritu de drogadicción, un espíritu de prostitución, un espíritu de lesbianismo, o hombres con espíritu de homosexualismo. Cualquier persona que tiene un espíritu que va en contra de la naturaleza que Dios le dio, que está destruyendo su cuerpo, que está destruyendo su vida. Quiero decirte, el Señor en este momento quiere darte a ti libertad. Él dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta mujer era una mujer que había sido libre. El Señor quiere darnos a nosotros libertad. Él quiere libertarnos de nuestros espíritus, de los espíritus inmundos que nos quieren a nosotros atormentar. Punto B, aquí, perdón, el punto C es Madot, que es contribuciones. Ya con esto voy a terminar. Sorry. Dice el versículo 3, también dice: Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. No solamente estaban agradecidas con el Señor por lo que el Señor había hecho en sus vidas, cómo el Señor las había sanado, cómo el Señor les había dado libertad, sino que ahora, de una manera agradecida con el Señor, le servían con lo que tenían. Todo lo que ellas tenían, lo que ellas poseían, estaba a disposición del maestro. No quiere decir con esto que el maestro, que Rebbe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, hubiera tomado todo lo que ellas ofrecían. El Señor no vino aquí a eso. Él no vino a quitarnos a nosotros nuestro dinero, ni vino a quitarnos nuestras posesiones, ni vino a exigirnos que le demos todo lo que tenemos. Él simplemente quiere que tú le des tu vida, que le des tu vida de una manera incondicional, que le entregues tu vida de una manera completa, que le digas: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, yo quiero que tú hagas con mi vida lo que tú quieras, y todo lo que tengo es tuyo. Y ten la certeza que el Señor, que conoce tu corazón, no te va a pedir a ti más de lo que tú puedes dar. Él simplemente quiere que tú le sirvas a Él. ¿Cómo le puedo servir? Quizás le puedo servir con lo que tengo físicamente. Quizás yo le puedo servir predicando el mensaje del Evangelio. Quizás le puedo servir dando de comer a los pobres, dándole de vestir al desnudo, visitando al huérfano y a la viuda en su tribulación, visitando a los presos, visitando a los enfermos. ¿Cómo puedo yo servir al Señor? ¿Cómo tú le puedes servir? El Señor no te está pidiendo a ti que le des tus riquezas, tus bienes, tu pobreza, no. Él pide nuestra vida, nuestro corazón. Los hombres tienen puesta su mirada en el dinero.
Los hombres tienen puesta su mirada en la riqueza. Los hombres tienen puesta la mirada en las cosas de este mundo. Dios, nuestro Elohim, quieres que tú pongas tu mirada no en las cosas de este mundo. Que pongas tu mirada no en el hombre que perece. Que no pongas tu mirada en las riquezas que perecen, sino tu mirada en las riquezas que a vida eterna permanecen. Que tú puedas servirle al Señor con todo tu corazón. Si el Señor ha hecho un cambio en tu vida, si el Señor te ha bendecido a ti, si el Señor te ha sanado de tus enfermedades y de tus demonios, te ha dado libertad, te ha dado sanidad, te ha dado vida en abundancia y vida eterna, ¿qué es lo que pide el Señor de ti? Que le des hoy tu corazón. Que dejemos de ser religiosos y que hagamos la voluntad de Dios el Padre conforme está escrita en su palabra. Recuerda lo que dice la palabra del Señor. Nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es ponerle atención a la palabra del Señor. Y el Señor en este momento te está diciendo que le demos, dame, hijo mío, hoy tu corazón. No mañana. Quizás mañana no venga. Quizás mañana no venga para muchos. Quizás esta noche vengan a pedir tu alma. ¿Y a dónde pensamos pasar la eternidad? ¿Le hemos entregado nuestra vida al Señor? ¿Tenemos la certeza de dónde vamos a pasar la eternidad? Si tú no le has entregado tu vida al Señor y lo quieres hacer en este momento, yo te invito a que le entregues tu vida al Señor, que dejes que Él entre en tu corazón y cambie tu vieja manera de vivir. Y si tú ya entregaste tu vida, dejes que el Señor trabaje y que sea Él el Señor de tu vida y de tu corazón. Yo te voy a invitar a que estemos orando en esta noche. Si tú aún no le has entregado tu vida al Señor, te invito a que hagas una oración de fe. Shaul, el apóstol Pablo, decía que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Que si creyeres en tu corazón que Jesucristo, Rebe Melech, Adonai Yeshua HaMashiach, es el Señor, es Adonai, y que confesares que en tu boca que Dios, Elohim, lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Quieres entregarle tu vida al Señor? No lo has hecho. Yo te voy a invitar a que hagas una oración de fe, creyendo, entregándole tu vida al Señor. Si el Señor te ha hablado en esta noche, entrégale tu corazón. Solamente tienes que decir esta oración que te va a proponer. Dile: Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia para pedirte que me perdones. Reconozco que he pecado, que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida, que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón, lava mis pecados, borra mis rebeliones, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor en este momento está en tu corazón. Él ha cambiado tu vida y Él te ha hecho una nueva criatura. 3 recomendaciones quiero darte antes de despedir este programa. Número 1, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo. Llévale tus inquietudes, tus alegrías, tus tristezas, tus acciones de gracias, tus necesidades, tus logros. Y ten la certeza que el Señor estará ahí a tu lado para escuchar tu oración y para darte una respuesta a tu necesidad. Número 2,
empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Y número 3, busca un lugar de donde congregarte. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Un lugar donde se predique el mensaje completo del Evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber de un lugar en tu ciudad donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino, házmelo saber. Que si está en mis manos, con mucho gusto, yo buscaré una iglesia donde se predique el mensaje completo del reino del Señor Jesucristo y te lo haré saber. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de nuestro programa, Una Palabra Viva y Eficaz, la de Bar de Hashem. Gracias por acompañarnos, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor alce sobre ti su rostro, el Señor tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Y será hasta la próxima ocasión, cuando volvamos una vez más a tu programa, Una Palabra Viva y Eficaz, la de Bar Hashem, desde la ciudad de Scarborough, Ontario, Canadá. Bendiciones para todos y gracias por habernos acompañado.